Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad voy a exponer sobre el trabajo que nos dejó en la tarea número 4 del curso de seminario, que fue completar los siguientes métodos de procedimientos, que fue actualizar, eliminar, desactivar y activar. Primeramente, voy a comenzar con el método o procedimiento actualizar. Primeramente, declaramos un método público, que viene a ser el siguiente: public tipo string. Creamos un método público actualizar. Dentro de este método público vamos a tener un parámetro, vamos a tener un parámetro categoría con el nombre de objeto. Después de eso vamos a declarar una cadena de texto. Siguientemente vamos a declarar una cadena de texto con el nombre o con el nombre de la variable va a ser respuesta rpta va a ser igual a un valor vacío, que va a ser de tipo string. Con este código lo que estamos haciendo es declarar una cadena de texto para almacenar la respuesta. Después de eso vamos a declarar la conexión SQL, que será con el siguiente código: SQL connection SQL con va a ser igual al objeto SQL connection y cerramos con un punto y coma. Después de eso vamos a inicializar el bloque try. El bloque try, vamos a abrir el bloque try. El bloque try que viene a ser para inicializar. Para dejar arreglar ahora sí. El bloque try. Ahora, dentro del bloque try vamos a crear una instancia de SQL connection utilizando la clase conexión personalizada. Entonces creamos una instancia de SQL connection, lo cual sería así: SQL con será igual a conexión, será igual a conexión, será igual a será igual a conexión punto de la instancia de la get instancia punto crear conexión. Crear conexión. Punto y coma. Luego vamos a crear un comando SQL. Luego vamos a crear un comando SQL command
comando va a ser igual a new SQL command dentro de los paréntesis se va a ir el nombre, categoría actualizar, que vendría a ser de la base de datos, categoría actualizar, coma, conectado con la SQL, la palabra SQL, on, y cerramos con un punto y coma. Ahora vamos a especificar el tipo de comando en si es un procedimiento almacenado con el siguiente código. Comando, con el siguiente código, comando punto command type va a ser igual a, a command type punto store procedure. Esto, punto y coma. Con eso lo que estamos haciendo es especificar que el tipo de comando es un procedimiento almacenado con este código. Ahora vamos a agregar los parámetros al comando para representar los valores de ID categoría, nombre y descripción que se pasan con argumentos al método, lo cual sería con el siguiente código. Comando punto parameters punto add entre paréntesis los parámetros que tiene el método actualizar, que vendría a ser el ID categoría, vendría a ser el ID categoría, coma, S, B, BD, BD, DB, SQL, D, B, type, type, punto, el tipo de qué tipo es el de categoría, que es varchar, y fuera de paréntesis ponemos punto value, parámetro, ponemos el parámetro punto value, que va a ser igual al objeto punto id categoría, punto y coma. Igualmente hacemos con los siguientes atributos o parámetros que tiene actualizar. Copiamos, control C, control C, control V y control V. Acá
Después de categoría también tiene un nombre y cambiamos acá también un nombre. Un cierto nombre. Y acá también tiene una descripción. Descripción. Objeto. Descripción. Descripción. Después de agregar los parámetros al comando para representar los valores de categoría, nombre y descripción, ahora vamos a abrir la conexión a la base de datos con el siguiente código. SQL con es igual a SQL con punto open. Lo que estamos haciendo con este código es que vamos a abrir la conexión a la base de datos. Luego, en la siguiente línea, vamos a ejecutar el procedimiento almacenado y vamos a obtener el número de filas afectadas en la base de datos. Creamos una variable, va a ser de tipo int, la variable filas afectadas, las afectadas va a ser igual a la variable comando punto execute non query punto coma. Después de eso vamos a verificar, luego la variable, luego con este código rpta respuesta va a ser igual a filas afectadas es igual a 1. Decimos con este código que estamos haciendo es que respuesta va a ser igual a filas afectadas, va a ser igual a 1. Es que si vamos a decir que se verifica si se actualizó al menos una fila en la base de datos, que va a salir un mensaje ok. Si no, va a salir un mensaje. Si no va a salir un mensaje, no se pudo actualizar el registro. No se pudo, vamos a mostrar un mensaje, no se pudo actualizar el registro. Y cerramos con un punto y coma. Ahora no se pudo actualizar el registro. Ahora vamos a inicializar el bloque catch. Entonces acá abrimos la llave. Dentro de esto vamos a crear el siguiente código. rpta ser igual a x punto message. Lo que estamos haciendo con este código
es que en caso de que ocurra una excepción, va a capturar el mensaje de la excepción. Finalmente, y finalmente, finalmente, vamos a abrir la llave. Finalmente, finalmente, a ver, esperen. Espera, profe, plagié mi PC, profe. Abrimos y cerramos la llave. Finalmente, lo que vamos a hacer es cerrar la conexión a la base de datos si está abierta con el siguiente código. If, espero que se la a mi PC. If SQL connection, SQL, SQL, SQL con, SQL con, punto, state, va a ser igual a, o va a ser igual a connection, con, ser igual a connection, va a ser igual a connection, va a ser igual a connection state.open, cerramos la llave y, y con el SQL, SQL, SQL con punto close, SQL punto close. Abrimos y cerramos llaves. Lo que estamos haciendo con este código es que lo que hacemos en este código es cerrar la conexión a la base de datos si está abierta. Finalmente, con un return, finalmente con un return, finalmente con un return RPTA, lo que hacemos, finalmente con el return, con el código return respuesta, el profesor de la GMPC, pero respuesta, lo que estamos haciendo es devolver la respuesta que puede ser OK si se actualizó el registro o un mensaje de error. Eso sería con el código o con el método actualizar. Ahora ahora nos toca hacer del método eliminar.
hacemos lo mismo. Entonces, primerito, el profe no funciona mi PC. Ay, ya. Primeramente vamos a crear el método público. Método, método public string, el método eliminar. El método eliminar. Dentro de esto va a estar el objeto o la categoría, de tipo entero. Tipo entero. Después de esto, declaramos una cadena de texto para almacenar la respuesta con el siguiente código, que vendría a ser respuesta rpta ser igual a, entre comillas, punto y coma. Lo que estamos haciendo con este código es que estamos declarando una cadena de texto para almacenar la respuesta. Luego declaramos la conexión SQL con el siguiente código. SQL con SQL Connection, SQL Connection, SQL con va a ser igual a new SQL Connection. SQL Connection. Después pero profe, mi PC no me ayuda, profe. Después, pero primeramente me faltó abrir y cerrar mis llaves. Control C, cerramos esto. Vamos. Entonces, ahora acá, control V. Ahí está. Después de esto, después de abrir o la declaración de reconexión de SQL, vamos a crear una instancia de SQL Connection utilizando la clase conexión personalizada, que vendría a ser el siguiente código. Vendría a ser el siguiente código. ¿Dónde está? La respuesta. Ya. SQL Connection. SQL Connection. Entonces, se inicializa el bloque try. Se inicializa el bloque, se inicializa el bloque try, abrimos y cerramos, inicializamos el bloque try, y dentro de ese bloque
No, ahora, bueno, se inicializa el bloque try para capturar cualquier excepción que pueda ocurrir durante la ejecución del código. Luego con el código SQL con, con el código SQL con igual a connection, connection punto get instancia, get, get instancia entre paréntesis punto crear, crear conexión. Estamos haciendo con este código es que se obtiene una instancia de conexión a la base de datos utilizando una clase personalizada llamada conexión. Supongo que esta clase se encarga de crear y gestionar conexiones a la base de datos. Luego se crea el siguiente código. Se crea un objeto, crea un objeto, crea un objeto SQL command, SQL command, crea un objeto SQL command del objeto del, la, de la clase comando que va a ser igual a new, va a ser igual a new SQL command, va a ser igual a SQL command dentro de paréntesis escribimos el nombre categoría guión bajo eliminar con la conexión SQL con SQL con y cerramos con un punto y coma. Bueno, voy a explicar un poco de ese código. Lo que hacemos con ese código SQL con es igual a conexión.getInstancia.crear conexión, se obtiene una instancia de conexión a la base de datos que se utiliza una clase personalizada la que se llama conexión. El siguiente código, que es SQL command, comando es igual a new SQL command, categoría eliminar, SQL con, lo que estamos haciendo es ahí, se crea un objeto con SQL command llamado comando para ejecutar el procedimiento almacenado categoría eliminar en la base de datos. Se especifica que el tipo de comando es un procedimiento almacenado. Seguidamente, vamos a crear el siguiente, vamos a seguir escribiendo el código, cual vendría a ser que el comando, punto command, command, command type va a ser igual, a command type punto store procedure. Lo que estamos diciendo o haciendo en este código es que ¿dónde pones? Store procedure. Lo que estamos haciendo con ese código es que vamos a agregar un parámetro. El comando
que va a representar del ID categoría. Seguidamente vamos a crear el código comando punto parameters.add. Entre paréntesis vamos a escribir los siguientes datos, que va a ser el ID categoría. Bueno, ahora con este código que estoy copiando para no devorar mucho el video, con este código lo que estoy haciendo es agregar un parámetro al comando para el valor de ID categoría que se pasa como argumento al método. Luego, con el código, luego con el código, ahora con este siguiente código que es SQL con punto open, lo que hacemos es abrir la conexión a la base de datos. Luego con el código, in filas afectadas. Bueno, con este código que escribí acá es lo que estamos haciendo es ejecutamos el procedimiento almacenado y obtenemos el número de filas afectadas en la base de datos. Luego, con este siguiente código, la respuesta es igual a filas afectadas mayor que 0. Signo de pregunta OK. Y el texto no se puede eliminar el registro. Lo que estamos haciendo con eso es verificar si se eliminó al menos una fila en la base de datos. Luego inicializamos el bloque catch, abrimos y cerramos llaves catch y inicializamos el bloque catch y entre paréntesis except escribimos el código exception x y dentro del bloque catch escribimos el siguiente código que vendría a ser respuesta es igual a xMessage. Con este código lo que hacemos es, si ocurre una excepción, que capture el mensaje de la excepción. Finalmente, con el código finally, hacemos con el bloque finally, lo que hacemos es, con el siguiente código, con if sql con.state igual a connection state.open sql con close, lo que hacemos es cerrar la conexión a la base de datos si está abierta. Finalmente,
con el return RPTA. Finalmente, con el código return RPTA, lo que hacemos es devolver la respuesta, que puede ser OK si se eliminó el registro o un mensaje de error. Ahora acá no sé por qué me sale error, creo por esto. Ah, ya me falta la C. Yeah. Porque me sale error. Bueno, ya hice los métodos. Bueno, ya realicé el método actualizar y el método eliminar. Ahora lo que me falta es el método. Como es casi igual el método eliminar, el método eliminar, es casi igual el método de eliminar, activar y desactivar, solo voy a copiar y pegar texto, profesor, porque va a ser muy alto el video. Entonces, ahora solo me falta el método desactivar. Método desactivar, ya voy a comenzar a explicar. Primeramente lo que estamos haciendo es, con este código, lo que estamos realizando es, primeramente declaramos un método público llamado desactivar, que toma un entero como parámetro y devuelve una cadena string como resultado. Seguidamente, creamos una variable de respuesta de tipo string que va a tener un valor nulo. Con este código, lo que estamos haciendo es conectarnos con la base de datos SQL. Luego inicializamos el bloque try y con SQL con la variable SQL con va a ser igual a conexión get instancia crear conexión. Luego creamos un comando SQL con SQL comando igual a new SQL command categoría desactiva SQL con. Lo que está haciendo es crear un comando SQL para ejecutar el procedimiento almacenado categoría desactivar. Luego, con este código, lo que estamos haciendo es especificar que el tipo de comando es un procedimiento almacenado y luego, con el siguiente código, agregar una. Y este código que estamos haciendo es agregar un parámetro al comando para el valor de id categoría que se va pasado como argumento al método. Luego, con sql.open, lo que estamos haciendo es abrir la conexión a la base de datos. Y con el int filas afectadas igual a comando execute node query, lo que estamos haciendo es ejecutar el procedimiento almacenado y obtener el número de filas afectadas en la base de datos. Luego, con este código, respuesta es igual a fila. Luego inicializamos el bloque catch dentro de paréntesis exception x y el código respuesta es igual a xMessage. Lo que estamos haciendo es, en caso que ocurra una excepción, que capture el mensaje de la excepción. Finalmente, cerramos la conexión a la base de datos si está abierta con el siguiente código.
Luego, con el return RPTA, devolvemos la respuesta que puede ser OK si se desactivó o se registró un mensaje de error. Ya bueno, ya acabé con el método desactivar. Solo me faltaría el método activar. Método activar. Primeramente, declaramos un método público llamado activar, que toma un entero como parámetro y devuelve una cadena string como resultado. Luego, luego declaramos una cadena de texto para almacenar la respuesta en la variable RPTA. Luego declaramos una conexión SQL con el código siguiente. Luego inicializamos el bloque try. Dentro del bloque try, creamos una instancia de SQL Connection utilizando la clase conexión personalizada connection.getInstancia.crearConexión. Luego creamos, con este código que estoy marcando, creamos un comando SQL para ejecutar el procedimiento almacenado categoría actualizar, categoría activar. Luego acá decimos que es un comando. Luego con el comando type con el comando .command type igual a comando type.storeProcedure decimos que el tipo de comando es un procedimiento almacenado. Luego agregamos, con este código, agregamos el parámetro, se agrega un parámetro al comando para representar el valor de ID categoría. Entonces se agrega un parámetro al comando para representar el valor de ID categoría que se pasa como argumento al método que asigna el valor de ID categoría al parámetro. Luego con el sqlcom.open se abre la conexión a la base de datos. Y con el int filas afectadas igual a comando execute not query, lo que hacemos es que se ejecuta el procedimiento almacenado y se obtiene el número de filas afectadas a la base de datos. Esto se almacena en la variable filas afectadas. Con el código RPTA filas afectadas mayor a 0, todo este código lo que hacemos es se verifica si se activó al menos una fila en la base de datos de filas afectadas. Es mayor que 0, se establece respuesta como OK, lo que indica que la operación es exitosa. De lo contrario, mostramos un mensaje que no se pudo activar el registro. Luego inicializamos el bloque catch. Y dentro del bloque catch hacemos el siguiente bloque de código que sería respuesta es igual a x.message. Lo que estamos haciendo es, en caso de que ocurra una excepción, captura el mensaje de la excepción. Finalmente, cerramos la conexión a la base de datos y está abierta con el siguiente código y que retorne la variable respuesta. Bueno, eso sería todo, profesor. De mi exposición, disculpe que haya tenido algunos percances. Espero que me sepa comprender. Gracias.